Vamos a hablar de uno de los elementos más relevantes en el área de programación, ya que en el fondo programar se asienta en la correcta manipulación de valores a lo largo de toda la ejecución de un programa, y en general estos valores están ubicados en lo que se conoce como variables. Formalmente tenemos que una variable está formada por un espacio en el sistema de almacenaje, memoria principal del computador, y un nombre simbólico, un identificador, que está asociado a dicho espacio. El nombre de la variable es la forma usual de referirse al valor almacenado, aunque se debe de tener un poco de cuidado, para evitar pequeñas confusiones como veremos más adelante en el curso. Debe tomarse en cuenta ciertos elementos relevantes. Los mismos son, mientras que el nombre, tipo y ubicación de una variable permanecen fijos, los datos almacenados en la ubicación pueden ser cambiados durante la ejecución del programa, que es de hecho la razón de ser variable, y si bien es cierto que también tendremos valores que no podrán cambiar y los llamaremos constantes, que esto es poco común, también el valor guardado en la variable es accesible mientras funciona el programa. Una vez que culmina su ejecución no se le puede recuperar, esto es que es volátil. Debe entenderse que siempre se trabajará en la memoria principal del computador. Incluso los datos guardados en medio de almacenajes permanentes, los mismos se cargan en la memoria para trabajar con ellos. A usted como programador que emplea un lenguaje de alto nivel, le es totalmente indiferente en cómo el lenguaje y el sistema operativo del computador trabajarán para ubicar la posición de memoria a la que usted le asigna un nombre y resguarda sus características. Lo que sí debe entender que esa conexión se pierde al dejar de funcionar el programa. Una analogía que le puede ayudar a entender este concepto es pensar que una posición de memoria es un recipiente, un cuadrado, un cubo, etc. Este recipiente tiene unas características propias del tipo de datos que contendrá y que luego de realizar una operación que nosotros llamaremos asignación, se guarda un valor en ella. Ese valor se mantendrá hasta que usted le asigne otro valor o se acabe el programa. Para nosotros trabajar con las variables tenemos que darle un nombre o identificador y este tiene que cumplir las siguientes normas. Debe empezar con una letra. No puede empezar con números, no puede empezar con caracteres. Ejemplo 1 es válido, 12 erróneo, es un elemento equivocado. Los nombres de variables solo pueden contener letras del alfabeto inglés, números y el carácter de subrayado o piso, underscore también. Así que no puede haber ñes, no puede haber acentos, no puede haber espacios en blanco. Año, como tal, no sirve para hacer un identificador. No deben ser palabras reservadas en el lenguaje. Si bien es cierto, hasta ahora no las conoce, debe ir aprendiendo cuáles son las palabras que tienen un significado específico dentro del lenguaje para evitarlas. Begin, por ejemplo, no sirve como nombre de variable. En el caso del Delphi, los nombres de variables son insensibles a las mayúsculas. Tiene que tener cuidado con otros lenguajes, ya que algo escrito como ejemplo en mayúsculas es en Pascal igual a ejemplo escrito con mayúsculas minúsculas, pero en otros lenguajes son posiciones distintas. Finalmente, en el mismo ámbito no se pueden repetir identificadores y si bien es cierto que tenemos que aprender a identificar qué es el ámbito, simplemente por ahora no repita identificadores, no importa que sean para variables de tipos distintos. Tomaremos ciertas recomendaciones en el uso de identificadores. La primera, use nombres mnemotécnicos, así que puede emplear nombres asociados a lo que guarda en la variable. Por ejemplo, total, salario, velocidad, le permitirá entender más claramente el código y pensando en mantenimiento del programa recordará cuál es su propuesta. Crea, luego de cierto tiempo, no se va a acordar. No escriba todo en mayúsculas. Aunque no afectan la codificación, esto tiende a cansar la vista en el momento que se lee. Se debe evaluar qué tipo y rango de valores que se trabajarán en cada variable a emplear. Como parte del estudio previo que debe de hacer para resolver un programa mediante el computador, debe saber las características de sus datos y de sus resultados. Esta información es totalmente necesaria para definir el tipo de datos que arropará su variable. Solo puede haber un valor a la vez en una variable. Es un error común y realmente tienen que entender que la escritura es destructiva, ya que un valor existente es borrado en el momento que se da uno nuevo a la variable. En el lenguaje como usamos, es obligatorio declarar explícitamente toda variable. No hacerlo implicará un error que no permitirá funcionar el programa.
La declaración de una variable se debe de realizar en alguna de las diferentes zonas de declaraciones que ofrece el lenguaje y que veremos más adelante. En el caso del Pascal Delphi, la declaración debe estar precedida de la palabra reservada var. Aunque lo hablaremos más adelante, el ámbito de una variable puede ser local o global. Cuando hablamos de datos, variables, un tipo de dato es en esencia un espacio en memoria con restricciones. En un sentido amplio, un tipo de datos define un conjunto de valores y las operaciones sobre estos valores. A veces las operaciones influyen en el tipo de resultado y tenemos que repensarlo. También se puede considerar como el rango de valores que puede tomar una variable durante la ejecución del programa. En el caso del Delphi se dispondrán de los siguientes tipos generales. Valores numéricos enteros, 1, 2, 100, 1.000.000. Valores numéricos reales, 2.5, 2, 2538. Tiene que entender que el 2 entero es distinto como tipo de dato e incompatible con los valores reales 2.0. Valores lógicos, que serán verdaderos o falsos y se emplearán mucho en el momento que nosotros estemos tomando decisiones. Valores en forma de caracteres. La A, la Z, el carácter 1, un asterisco son elementos que sirven de ejemplo para estos valores. Y valores en forma de cadenas de caracteres. Simplemente casa, un apellido como tal, son elementos que es un conjunto de caracteres y se llaman cadenas. Son muy útiles sobre todo en los procesos de descripción. Tenemos que relacionar los tipos de datos y las variables, así que en general la forma de declarar una variable tiene la siguiente estructura. La palabra reservada var. Colocaremos después el identificador de la variable o el nombre que le vamos a dar, dos puntos y el identificador del tipo de variable que queremos declarar, punto y coma. Esto en el caso de una sola, veremos después cómo sería con diferentes o varias variables que queramos declarar. Lo que sí tenemos que saber que el tipo de variables son un grupo de nombres con los cuales nosotros asignamos las características de nuestra posición de memoria. Inicialmente trabajaremos con las variables que serían sencillas, una sola casilla, por decirlo así. Así que disponemos, en el caso de los valores enteros, tal como ustedes están viendo, del byte, el short int, el small int, el word y el integer, con los rangos que se les está mostrando. Del análisis de su problema, usted tiene que decidir cuál es el tipo de dato que le conviene más y cuál es el rango de valores que cubre sus necesidades. Los otros tipos de variables que nosotros también tenemos disponibles, y créanme, faltan conocer otros que ya iremos viendo más adelante, es el real, single y doble, que son diferentes elementos de los valores con coma flotante, con diferente cantidad de dígitos significativos y diferentes rangos. También tenemos el caso de la variable boolean, que es lógica, que tiene nada más valores true o false, que sería verdadero o falso. El char, que es un solo carácter, que ahí sí son cualquiera de los caracteres, incluyendo los de caracteres españoles y de diferentes lenguajes, como veremos más adelante. Y finalmente el string, que es la cadena de caracteres, que dependiendo del sistema operativo puede llegar hasta 255 caracteres o, entre comillas, ilimitado. Nunca piense que es de capacidad infinita lo que es el trabajo con un computador. Sí tiene limitaciones y tiene que verla dependiendo de su sistema operativo. Recuerde que habíamos dicho que en general la estructura de declaración es la palabra reservada var, un identificador de variable, dos puntos, tipo de variable. Ahí tenemos un ejemplo, var, contador, dos puntos, word, significa que es entera. Puedo declarar en la línea siguiente IJL, dos puntos byte. Esto significa que esas tres identificadores de variable contendrán datos enteros. Puedo también colocar X, Y, longitud, dos puntos real, punto y coma, siempre después de las declaraciones. Es más, si quiero otro valor real, puedo repetirlo y decir que descuento también es tipo real. Lo que sí debe de ver es que solamente se escribe una sola vez la palabra var y usted tendrá tantas líneas como elementos tenga que declarar.